te ha pasado que te quedas esperando a que el trade retroceda a tu zona de entrada pero nunca vuelve y te quedas esperando de brazos cruzados viendo cómo el precio se va y acaba siendo un trade ganador? Estás analizando bien pero estás ejecutando bastante mal. Tengo un truco para esto, te lo voy a contar en este vídeo muy a fondo, ¿vale? Así que quédate porque esto te interesa, créeme que te interesa. Y esto se llama Liquidity Sweep, que básicamente es donde está construida la base de mi estrategia completa. Pero ojo, aquí en este vídeo no te voy a contar mi estrategia completa como tal, porque eso ya lo tengo en otros vídeos. Te lo voy a dejar al final de este vídeo para que puedas ir a verlo y entender un poquito más por qué digo todo esto. Vamos a hablar de manera más profunda del Liquidity Sweep, que es cómo identificarlo y cómo ejecutar un trade correctamente cuando tenemos ya identificado ese Liquidity Sweep sin que se nos vaya. Pero también te voy a explicar cómo tratar de no confundirlo con su primo malo. ¿Quién es su primo malo? El Liquidity Run, que ahí está el problema por el que la mayoría de traders se comen muchos stop loss porque lo tienden a confundir. Así que quédate porque este vídeo te interesa. Antes de meternos en el Liquidity Sweep hay que entender una cosa muy básica que casi nadie te explica bien. El precio no se mueve aleatoriamente, ¿vale? El precio se mueve de liquidez a liquidez, punto. ¿Y qué es la liquidez? Muy fácil, es donde la gente tiene puestos sus stop loss, es decir, su dinerito por encima de un máximo importante. Hay stops que lo vendieron, es decir, imaginarse aquí en esta vela, ¿vale? Por aquí encima de estos máximos hay stops que los vendieron y por aquí abajo en esta zona hay stops que lo compraron, ¿vale? Y por eso el precio coge esta gasolina como tal, llamándolo de alguna manera, y tiene esa expansión luego. Al final estos stops son órdenes pendientes, son dinero en movimiento esperando a ejecutarse, ¿vale? No hay otra. Y las instituciones, es decir, los bancos, en fin, los grandes participantes del mercado necesitan ese dinero para meter sus posiciones. Cuando un banco quiere ejecutar 500 millones en el eurodólar, por ejemplo, no puede simplemente darle al botón de comprar. No hay suficientes vendedores al otro lado. Lo que hace es llevar el precio a esa zona de liquidez, ¿vale? En este caso lo hubiésemos llevado, ¿vale? Si el precio aquí, de aquí, lo lleva a esta zona, ¿vale? Para cazar esa liquidez. Y una vez que lo hace, ¿vale? Barre los stops, que normalmente se suele decir los stops del retail, y usan ese flujo de órdenes para meter su posición y poder mover el mercado hacia donde ellos quieran, ¿vale? Pero bueno, por resumir, lo importante realmente no es lo que hacen ellos porque nunca lo sabremos con claridad, ¿vale? Y querer predecir eso, pues te va a llevar a ponerte la cabeza como un bombo y tener siempre esa subjetividad que no te lleva absolutamente nada. Bueno, te puede llevar a comerte stop loss por un tubo. Aquí lo importante que hay que hacer es intentar ser predecible, pero con tu entrada y con un patrón, ¿vale? No hay más. ¿Sabemos a dónde va a ir el precio? Realmente no lo sabemos, pero podemos tener cierta idea dónde están los stops, ¿vale? Y normalmente el precio va a ir donde haya stops. No lo sabemos nunca a ciencia cierta, repito, pero es lo que suele hacer como norma general. ¿Y yo qué es lo que hago? Me marco mis órdenes en esas zonas y soy un trader de reacción. Reacciono a lo que haga el precio, no intento adivinar constantemente qué va a ser el precio porque, repito, eso es muy, pero que muy estresante. Bien, esto es un poco la base, ¿vale? Ahora lo que necesitas saber es cuándo esa visita a la liquidez es una reversión, ¿vale? Es decir, que el precio barra esos stops y se dé la vuelta. O cuando es una continuación, que el precio sigue rompiendo y sigue avanzando, ¿vale? Eso es lo importante que nosotros tenemos que identificar y aquí entra en juego el famoso Liquidity Sweep, ¿vale? ¿Qué es el Liquidity Sweep? Vamos a volver a marcarlo. Voy a dibujarlo primero, ¿vale? Como a mí me gusta siempre dibujar. ¿Qué es un Liquidity Sweep? Pues el Liquidity Sweep, vamos a ver la vela número 1, ¿vale? Que en este caso sería una vela bajista, ¿vale? Mismo, da igual, es lo que primero que he dibujado. Vamos a poner sus mechas, ¿vale? Vela número 1 y después tenemos la vela número 2, ¿vale? Que es esta de aquí. Aquí hay dos opciones, ¿vale? Vamos a marcarla por aquí. Tenemos marcado aquí tanto el alto de la vela, ¿cierto? ¿Vale? El alto como el bajo de la vela. Por lo tanto, antes hemos dicho que en los altos y los bajos de temporalidades altas, sobre todo, se concentra la liquidez, ¿cierto? Nosotros simplemente debemos esperar a que el precio llegue a una de estas dos zonas y reaccionar depende del movimiento que tenga la vela, ya sea un sweep o sea un run. Bien, en este caso el precio, imaginarse que nosotros normalmente tradeamos siempre la vela en movimiento, no a vela cerrada, esto es importante. El precio está bajando, ¿vale? Y aquí de momento nosotros no podemos hacer nada porque simplemente el precio está
continuando hacia la baja, es decir, está rompiendo ese mínimo, ¿vale? Y nos está diciendo que el precio quiere seguir bajando, de momento manos quietas, pero cuando veamos que el precio empieza a tener una reversión, ¿vale? Se mete dentro de esta vela que aquí que nos deja. Entonces, si el precio llega hasta aquí, ¿qué nos deja aquí? Pues nos deja una mecha, ¿cierto? Porque el precio, recordar, que ha llegado hasta aquí. Los compradores han empujado el precio hacia arriba, ¿vale? Dándonos a entender que tienen el control de esta zona y esta vela, pues, quizás se vuelva color verde, en tu caso, en el caso que tengáis el gráfico verde, yo lo tengo en blanco, en este caso en color blanco, y eso te está diciendo una posible reversión y una posible compra en este caso, ¿vale? Eso es un poco el liquidity sweep, pero también está la opción de que el precio no haga esta reversión en ningún momento, ¿vale? Y el precio simplemente siga, y esto se quede con cuerpo de vela, con una vela con intención. Vamos a poner aquí una mechita para que sea más real, ¿vale? Y esto pues se quede de color negro o rojo en tu caso. ¿Esto qué nos está indicando? Aquí nos está indicando que esto es un liquidity RAM, es decir, que el precio tiene intención de continuar con esa caída. Esto es muy importante, el saber leer las velas de esta manera te va a quitar el 90% del ruido y te va a quitar el tener que estar adivinando constantemente qué va a ser el precio. Si os fijáis aquí en las últimas velas, estoy en el par euro dólar, estoy grabando el día 30 de mayo de 2026 y esta es la vela del 29 de mayo de ayer viernes, porque estoy grabando hoy sábado, por lo tanto no me estoy yendo atrás a buscar esto, ¿vale? Es justamente con las últimas velas del mercado. ¿Qué tenemos aquí? Si vamos viendo un poquito los últimos movimientos de las últimas velas, ¿vale? De las últimas velas, ¿qué es lo que ha hecho el precio aquí? Pues lo primero, aquí tenemos dos velas. Bueno, vamos a quitar también esta, ¿vale? Esto fue el lunes, ¿vale? El lunes abrió el mercado con esta vela. ¿Qué es lo que pasó? El martes el mercado, ¿qué es lo que hizo? Pues vino a por este mínimo. ¿Y qué hizo aquí? Un liquidity sweep, ¿vale? Al ser un liquidity sweep, siguiente objetivo, como mínimo tenemos este alto, ¿cierto? Vamos a poner esto como posible objetivo, ya que hemos cerrado en liquidity sweep. Bien, esto lo ponemos en color verde, que es como un posible objetivo, ¿vale? Siguiente vela, a ver qué es lo que hace. Recoge este alto. ¿Y cómo cierra? Bien, cierra en color negro, ¿no? Es decir, cierra por dentro en liquidity sweep. Y siguiente objetivo, ¿cuál debería de ser? Debería de ser este, ¿verdad? Porque en todo momento nos ha cerrado con la mecha afuera y el cuerpo dentro, liquidity sweep, ¿no? Vale, siguiente vela, fijaos, barre esta zona y ahora se convierte esto en el nuevo liquidity sweep, ¿verdad? Porque esta vela, ¿vale? Barre la de aquí abajo, se mete dentro y próximo objetivo, ¿cuál debería de ser? Repito, debería, esto no es a ciencia cierta, pero viendo un poco la lectura de la vela, deberíamos de saber un poco, detectar un poco el bias para ese día y ya bajar de temporalidad y buscar una operación u otra, ¿vale? La siguiente vela, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Vale, esta ya es la última vela. Se lleva el alto. Ahora esta vela, si hacemos un poquito de zoom, veremos cómo esta vela ha cerrado aquí a ras, no se ha metido dentro, está un poco fuera. No es una vela de mucha claridad que digamos para la semana que viene. Es una vela un poco, si os fijáis, una vela un poco de indecisión, ¿vale? Mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo, poco cuerpo, no ha cerrado ni bien ni mal, en fin, simplemente ahí, pues esperaremos a ver cómo se desarrollan las nuevas velas y actuaremos en consecuencia, ¿vale? Vamos a poner un caso de las últimas velas de Liquidity Run, por ejemplo. Liquidity Run, ¿vale? Cierra con cuerpo, siguiente objetivo, ¿vale? El bajo, siguiente objetivo, el bajo y así sucesivamente. Así que esto es muy importante para tener un poco la noción de cómo funcionan las velas, qué es un liquidity sweep, qué es un liquidity run, y con eso ya te vas a quitar el 90% del ruido que tienen todos los traders en su cabeza, ¿vale? Vale, ya sabes lo que es un liquidity sweep y un liquidity run, ¿vale? Ahora, importante, ¿cómo lo uso yo en mi día a día? Porque hay una capa más que casi nadie aplica, ¿vale? Y esa es la diferencia entre el que se come los stops y el que tiene un win rate alto. Yo nunca opero un liquidity sweep que aparezca en una sola temporalidad, ¿vale? Necesito un contexto, o al menos un liquidity sweep de una temporalidad y la otra visualmente en formación, ¿vale? Pero como norma general necesito que aparezcan dos al mismo tiempo, H1 y H4. ¿Por qué dos? Porque una temporalidad puede ser ruido. Dos no es ruido. Eso es casi con certeza, ¿vale? Si solo tengo el sweep en H1, por ejemplo, pero la vela de H4 se ve todavía que por el timing de la vela sigue empujando con fuerza hacia la dirección contraria, eso no es una reversión real, es una pausa, ¿vale? Simplemente una pausa, pero seguramente el precio siga continuando a la baja. Recordar que H4 es una temporalidad mayor a H1, por lo tanto el mercado es fractal. A mayor temporalidad, ¿vale? Mayor
fuerza o mayor intención tiene ese liquidity sweep o ese liquidity run, ¿vale? Dicho esto, si la vela de H4 sigue empujando, pero la vela de H1 nos muestra un pequeño sweep sin confirmación, ¿vale? Probablemente el precio va a continuar a la baja. Pero si tengo el sweep en H1 y H4 al mismo tiempo, ¿vale? Pues entonces la probabilidad aumenta mucho. Fijaos justamente en este caso que tengo aquí marcado. Aquí fijaos como H1 más H4, ¿vale? Por lo tanto, está todo alineado a que el precio vaya en la dirección que yo busco. Y si además vamos a la vela diaria y también tenemos el liquidity sweep, tenemos bias alcista con objetivo alcista y encima temporalidad menor nos está haciendo el S en H1, H4 y además tenemos aquí un punto estructural que está liquidando como el bajo de la sesión asiática. Tenemos todas las temporalidades a nuestro favor y aquí no podemos dudar en ningún momento en ejecutar un trade, ¿vale? Aquí hay temporalidades alineadas, hay decisión real detrás y ahí es donde está mi entrada sin dudarlo. Ahora bien, vale, David, pero ¿cómo veo las dos temporalidades a la vez en un gráfico de 5 minutos? Porque yo os estoy enseñando aquí un gráfico de temporalidad de 5 minutos. Esto de aquí es un indicador, ¿vale? Esto de aquí es un indicador que me muestra las velas sin yo tener que mover el gráfico, porque eso me da mis rapidez a la hora de ejecutar un trade. El tener que estar, voy ahora a H4, ver qué está haciendo, ahora va a bajar a H1, ahora bajo a M5 y al final pues eso es lo que te va a dar un ruido brutal y te va a quitar mucho tiempo y te va a quitar foco de la operativa, ¿vale? Yo es un indicador que utilizo mucho, simplemente tengo las velas superpuestas, ¿vale? Importante, si no tenéis este indicador, simplemente alternas entre H1 y H4 en TradingView y lo verificas, ¿vale? ¿Las dos están cerrando como sweep? Sí, válido. ¿Que solamente una no? Pues simplemente esperamos, ¿vale? Y aquí va una idea importante. ¿Podrías operar el liquidity sweep solo en M5 o solo en M15? Sí, técnicamente, pero el ruido en temporalidades bajas es enorme. Es como el que se baja un gráfico de un minuto a buscar entradas constantemente. Las va a encontrar, sí, pero también va a estar directamente en la fiesta del stop loss, como digo yo. Va a tener muchos stop loss. Un TP muy grande, pero muchos stop loss. Ya está en ti conocerte como trader si tú aguantas eso en tu cabeza. Si tú aguantas más ruido, más stop loss y un TP grande. Yo no, ¿vale? Yo lo tengo claro. Yo necesito más TP que SL para que mi operativa sea consistente, si no, al final se te pone la cabeza como un bombo, ¿vale? Por cada liquidity subválido en M5 van a ser posiblemente 4 o 5 falsos previamente. Por eso filtro con H1 y H4, para quedarme con los pocos LS que tienen respaldo institucional real, ¿vale? Este es el filtro que a mí me separa, que bueno, este es el filtro, ¿vale? Que separa la estrategia mecánica de la estrategia que parece mecánica, pero ejecuta, ojo. Las dos temporalidades, punto, si no están alineadas, no es válido y ya está, te quitas todo el ruido del mundo. Si están alineadas, miro mi gatillo de entrada. Pero eso ya está en otro vídeo del canal, ¿vale? Yo aquí me estoy sentando simplemente en liquidity sweep. Mi gatillo de entrada, la vela envolvente, la zona de liquidez y todas estas cosas. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieres ir a ver esos vídeos y complementarlo todo y tener ya la estrategia bien cerrada, ¿vale? Bien, en este ejemplo que estábamos viendo, aquí os voy a explicar un poquito cómo opero el liquidity run, porque muchas veces me pregunta la gente, oye, pero es que no opero los liquidity run. Sí que opero los liquidity run, simplemente busco una temporalidad menor para poder acoplarme y buscar ese liquidity run, ¿vale? Francamente, lo que yo hago normalmente es simplemente utilizarlo como dirección, ¿vale? Pero bajo de temporalidad para buscar un buen punto de entrada, poder poner mi stop loss de manera lógica e ir hacia ese objetivo, ¿vale? Aquí si os fijáis, tengo un objetivo. ¿Por qué? Porque aquí tengo el mínimo del día anterior y el máximo del día anterior. He tenido una expansión alcista, por lo tanto, si aquí ponemos esto en velas diarias, ¿vale? Voy a pintarlo como si estuvieran aquí al lado. Esto ha sido, la vela diaria ha sido tal que así, ¿vale? Esto ha sido una vela diaria que me ha cerrado así, ¿vale? ¿Por qué? Hemos tenido la expansión desde aquí, ¿vale? Hasta arriba, por lo tanto, en vela diaria, ¿cómo ha cerrado esto? Ha sido una vela totalmente alcista, una vela potente, ¿vale? Bien, ¿cómo ha cerrado respecto a la vela anterior? La vela anterior la tenemos aquí, ¿vale? Que sería algo así, ¿vale? La vela anterior sería algo así. Pues, ¿cómo ha cerrado respecto a la vela anterior? Voy a poner mecha para que parezca un poco más realista. Bien, voy a ponerlo por aquí. Ha cerrado con... Vamos a poner esto, ha cerrado ¿cómo? Con liquidity RAM, ¿no? Cierra con cuerpo, ¿vale? Esta es la vela diaria, cierra con cuerpo. Bien, ¿cuál es el siguiente objetivo?
¿Cuál es el siguiente objetivo? O debería de ser el siguiente objetivo. El siguiente objetivo debería de ser este alto porque ha cerrado en RAN. Nos muestra intención, recordar Liquidity Sweep y Liquidity Run. Bien, aquí simplemente hay que esperar en la vela número 3, que es esta que nosotros estamos operando aquí, ¿vale? Esta vela, que es esta que se está moviendo. Buscamos una confirmación para poder entrar a buscar este objetivo. ¿Cuál es la confirmación aquí? Pues tenemos la toma de liquidez del mínimo de sesión, que sería esta toma de liquidez. Aquí buscaríamos nuestro patrón de entrada, es decir, los Liquidity Sweep, que los tenemos aquí, y buscaríamos nuestra vela envolvente, que sería justamente esta de aquí. Si os fijáis, si yo amplío, ¿vale? Sería esta de aquí. Bien, lo tengo todo. Tengo el objetivo, tengo el Liquidity Run que me da el objetivo, ¿vale? Tengo el punto estructural interno dentro de esta vela diaria, ¿vale? Busco temporalidades más bajas para acoplarme al movimiento, que en este caso sería el mínimo de sesión. Tengo los Liquidity Sweep, los dos alineados, probabilidad mayor. Tengo tres temporalidades alineadas. Por lo tanto, me falta simplemente el gatillo de entrada, que es este de aquí. No me quiero meter ahora mismo en el gatillo de entrada porque este vídeo va de los Liquidity Run y Liquidity Sweep más a fondo. Por lo tanto, aquí tenéis la duda de si opero yo o no opero el Liquidity Run. Claro que lo opero, pero como dirección. Siempre necesito, siempre necesito un Liquidity Sweep, ¿vale? Para poder ejecutar un Liquidity Run. Y simplemente, por lógica, ¿cuál es la lógica? El poder poner correctamente tu stop loss para poder buscar un R en condiciones y para que tu operación tenga sentido. Porque a mí no me vale de nada tener una dirección, pero no tener ni idea de dónde poner mi stop loss ni cómo entrar. Sí, yo puedo entrar, pero eso me puede manipular 20 veces antes de ir a ese posible objetivo. Recordar que los objetivos es algo que tenemos, pero que no se puede, que a lo mejor no se da con total seguridad, ¿vale? Y si entramos en mitad de la nada, no puedes poner tu stop loss de manera correcta. Y tendrás un acierto de, oye, mira, he tenido suerte y se ha ido para arriba sin sacarme. O, bueno, no, es que hoy me ha sacado. Entonces nunca vas a tener un win rate alto, ¿vale? Así que nada, la diferencia visual entre el LS y el RD pueden ser milímetros de cierre. Ojo, cuidado con eso, porque una vela que cierre por poquito ya te puede. Hay que estar bien pendiente de eso, ¿vale? Pero al final eso te define de qué lado está el mercado, ¿vale? Cuerpo dentro, ¿vale? Sweep, es decir, rechazo y se mete dentro sweep, reversión, cuerpo fuera, run, continuación. Y así es como yo voy toreando el mercado todos los días sin complicarme la vida, ¿vale? Este matiz solo, ¿vale? Solo este matiz bien entrenado es lo que te puede diferenciar de tener un 80% de win rate a tener un 40% de win rate, ¿vale? Bien, ya sabes lo que es el Liquidity Sweep, pero debes de entender que yo esto no lo opero de manera aislada. Tienes que saber bien dónde encajar esto. Yo al final lo implemento con otras dos reglas. Al final, las tres reglas hacen que yo tenga una estrategia mecánica. La regla número 1, zona de liquidez clara. Regla número 2, Liquidity Sweep. Regla número 3, vela envolvente. Que la vela envolvente utilizo una temporalidad u otra, depende del activo y depende de la volatilidad del horario en que ejecute mi entrada. Eso nos lo da el backtest interno que hacemos día tras día dentro de la academia. Que al final estos otros dos conceptos que complementan mi estrategia completa los tengo desarrollados más a fondo en otros vídeos del canal, que al final de este te voy a dejar las tarjetitas para que vayas a verlos y complementes la estrategia completa. En este vídeo simplemente quiero que te lleves bien interiorizado qué es el Liquidity Sweep y que puedas aplicarlo correctamente en tus próximas operaciones. Al final el LS es lo que te dice si hay setup o no hay setup. Y esto es el Liquidity Sweep, toma de liquidez, cierre dentro, que significa reversión, punto. Así que vamos a resumir un poco todo lo que hemos aprendido hoy. El precio no se mueve de manera aleatoria, el precio se mueve de liquidez a liquidez, que es el Liquidity Sweep, es decir, cierre dentro de la vela de la izquierda, que significa reversión. El Liquidity Run, cierre por fuera de la vela de la izquierda, que significa continuación, y que solamente es válido cuando se alinean las dos temporalidades, porque todo lo demás es un poco de ruido si no controlas bien el sistema. Bien, y si tienes esto, dominas ya aproximadamente entre el 60 y el 70% de mi estrategia. El resto ya es trabajo tuyo, que ejecutes día tras día lo mismo con disciplina. Si hay patrón, entro. Si no hay patrón, no entro. O hay patrón o no hay patrón. Esto es lo que nos hace que tengamos unas reglas claras y tengamos un sistema mecánico. Así que nada, en la descripción del vídeo te voy a dejar las tarjetitas para que puedas ir a ver los otros vídeos de las otras reglas, es decir, la regla número 1, que es la zona de liquidez, la regla número 3, que es la vela envolvente, saber bien esos dos conceptos, ¿vale? Juntar los tres y poder empezar a aplicarlo desde ya en tu trading. Así que si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, que ya sabes que eso me motiva mucho a seguir subiendo contenido de valor y te veo en el próximo vídeo.